Bienvenidos a un nuevo video tutorial de análisis y comprensión de problemas. En el día de hoy resolveremos un problema algebraico denominado regalos. Tal como lo haremos con cada uno de los problemas de curso, es importante tomarnos el tiempo necesario para realizar una lectura completa del enunciado. Pueden pausar el video y leerlo directamente aquí. Una vez leído, debemos identificar la incógnita del problema. Si observamos el texto resaltado del anteúltimo párrafo del enunciado, podemos ver que el problema propuesto consiste en determinar cuánto dinero gastó Brenda en el regalo de su mamá. Una vez identificada la incógnita, es importante analizar y detectar aquellos datos relevantes e irrelevantes del problema. En este caso, veremos que el párrafo de introducción describe el contexto del problema a resolver, pero aporta únicamente un dato que podría resultar significativo o relevante para responder la incógnita. Los sueldos de Alejandra y Brenda son iguales. Noten que hablamos potencialmente de que pueden resultar significativos, porque todavía no queda claro si efectivamente usaremos este dato en el proceso de resolución, pero como al menos cabe la duda, lo recomendado es no descartarlo prematuramente. Si avanzamos al segundo párrafo, podemos ver que el texto aporta una cantidad importante de datos que parecen estar asociados a nuestra incógnita. Dicho párrafo describe las partes del sueldo que gastó Alejandra en su mamá y en su hermana, así como lo que le sobró a Brenda de su sueldo luego de comprar el regalo para su padre. En este punto, es claro que es irrelevante que el regalo para el papá de Brenda corresponda con un tomo de la colección de pájaros de la Patagonia. Finalmente, en el anteúltimo párrafo del enunciado podemos observar 4 datos adicionales relevantes al problema a resolver. Brenda le compró un vestido a sus hermanas, por ello gastó 4.560 pesos, y adicionalmente tenemos el dato que los vestidos que compró Brenda son idénticos al vestido que compró Alejandra para su hermana. Asumiremos que, al ser idénticos, hablamos de vestidos iguales en su forma, pero principalmente en su costo. A Alejandra y a Brenda, cada uno les costó lo mismo. Habiendo identificado los datos relevantes del enunciado, pasemos ahora a analizar qué información puntualmente tendremos en cuenta para determinar cuánto dinero gastó Brenda en el regalo de su mamá. Si pasamos en limpio lo recabado y refinando un poco la información en el contexto del problema, sabremos que debemos determinar cuánto dinero gastó Brenda en el regalo de su mamá. Uno de los datos explícitos indica que Alejandra y Brenda cobran lo mismo. Sabemos qué partes de su sueldo gastó Alejandra en su papá, su mamá y en el vestido de su hermana. Sabemos que Brenda gastó una parte del sueldo en su padre y le sobraron 3/4 partes de su sueldo para su mamá y hermanas. Y sabemos que Brenda compró 2 vestidos idénticos al que compró Alejandra y que en ellos gastó en total 4.560 pesos. Con toda esta información, una pregunta interesante de plantear es la siguiente. ¿Existe algún dato implícito que no hayamos identificado? Veamos. Teniendo en cuenta que Alejandra gastó 1/3 de su dinero en su papá, la mitad de su dinero en su mamá y el resto en un vestido para su hermana, podríamos determinar cuál es ese resto dedicado a su hermana. Consideremos SA un valor desconocido como el sueldo de Alejandra. Luego, al sueldo de Alejandra le podemos restar el tercio que gastó de su sueldo en su padre, además de restarle la mitad de su sueldo, que es lo que gastó en su mamá, obteniendo así lo que le sobró de su sueldo. Operando matemáticamente, vemos que SA menos 1/3 de SA es equivalente a 2/3 de SA, y esto menos 1/2 de SA es igual a RCA. Luego, sacando factor común 6, vemos que 2/3 de SA menos 1/2 de SA es equivalente a 4 menos 3, todo sobre 6 de SA. De esta forma, RCA es igual a 1/6 de SA. Recordemos que el resto del sueldo de Alejandra es lo que ella finalmente gastó en el vestido de su hermana. Este es el dato implícito a considerar. Observemos ahora la información resaltada. Como Brenda le compró a su papá un tomo de una colección de libros y luego de esta compra sabemos que le sobraron las 3/4 partes de su sueldo, podemos establecer que en dicho libro gastó 1/4 de su sueldo. Esto último podemos concluirlo teniendo en cuenta que, si tomamos SB como el valor desconocido que representa el sueldo de Brenda y a BGP como el valor desconocido que Brenda gastó en el papá, podemos indicar que el sueldo de Brenda menos lo que Brenda gastó en el papá es igual a las 3/4 partes del sueldo de Brenda.
Operando matemáticamente, podemos asociar de un lado de la igualdad las cantidades asociadas a SB y del otro la variable BGP. Luego, sacando factor común 4, vemos que SB menos 3 cuartos de SB es equivalente a 4 menos 3, todo sobre 4 de SB. Así, obtenemos que BGP es igual a un cuarto de SB. De esta forma, obtenemos el dato implícito de que Brenda gastó un cuarto de su sueldo en su papá. Por último, veamos qué se puede obtener de la siguiente información resaltada. Como Brenda gastó en total 4.560 pesos en sus hermanas y sabemos que el regalo consistió en 2 vestidos, podemos obtener cuánto le salió el vestido. Si consideramos CB el valor desconocido que representa el costo del vestido, veremos que, si sumamos el costo de los 2 vestidos que compró Brenda, obtenemos un total de 4.560 pesos. Luego, operando matemáticamente, podemos despejar la variable CB. CB es igual a 4.560 dividido 2, lo que es equivalente a 2.280 pesos. Así, llegamos a la conclusión de que el costo de un vestido es igual a 2.280 pesos. Luego del análisis realizado, podemos observar los siguientes datos explícitos e implícitos. Adicionalmente, podemos encontrar uno más. Como el resto del sueldo de Alejandra fue utilizado para comprar un vestido para su hermana, y este vestido es exactamente igual a los que Brenda compró para sus 2 hermanas, podemos inferir que el costo del vestido que estimamos tiene que ser exactamente igual que el resto del sueldo de Alejandra. Siguiendo la recomendación inicial del enunciado del problema, podemos representar toda la información recolectada de forma más compacta, haciendo uso de una tabla como la que vemos a continuación. Ahora bien, ¿cómo avanzamos en la resolución? ¿Cómo, a través de los datos que tenemos, podemos obtener lo que Brenda gastó en su mamá? Observemos que tenemos como dato que tanto Alejandra como Brenda cobran el mismo sueldo. Teniendo en cuenta esto, y sabiendo que un sexto del sueldo de Alejandra es lo que costó el vestido que le compró a su hermana, por un valor de 2.280 pesos, podemos inferir cuál es el sueldo de Alejandra y, en consecuencia, también cuál es el sueldo de Brenda. A partir de conocer el sueldo de Brenda y también conociendo cuánto gastó en sus hermanas y en su papá, podemos finalmente inferir cuánto gastó en su mamá. Comencemos por estimar cuál es el sueldo de Alejandra. Sabiendo que un sexto de su sueldo es igual a 2.280 pesos, podemos despejar el valor del sueldo. Operando matemáticamente, vemos que el sueldo de Alejandra es igual a 2.280 pesos por 6. De esta forma, el sueldo de Alejandra es de 13.680 pesos. Teniendo el sueldo de Alejandra, inferimos el sueldo de Brenda. Como el sueldo de Alejandra y Brenda es el mismo, luego el sueldo de Brenda es de 13.680 pesos. Finalmente, conociendo el sueldo de Brenda y los gastos que realizó en su padre y sus hermanas, podemos estimar lo que gastó en su mamá. Para esto, expresamos que el sueldo de Brenda menos lo que gastó en su mamá, en su papá y en sus hermanas tiene que ser igual a 0, ya que usó todo su sueldo. Luego, operando matemáticamente, podemos agrupar las cantidades conocidas a izquierda y las variables a derecha del signo de igualdad. Operando la expresión, obtenemos que Brenda gastó en su mamá 5.700 pesos. Con la solución hallada, solo resta realizar la verificación de la misma. En este caso, podemos verificar al menos 3 relaciones que surgen a partir de datos explícitos del enunciado y que no son simplemente valores calculados. La primera relación es la que indicaba que un sexto del sueldo de Alejandra correspondía al costo del vestido. Observando que el sueldo de Alejandra es de 13.680 pesos y el vestido costó 2.280 pesos, podemos verificar que 13.680 dividido 6 es igual a 2.280 pesos, por lo que la relación vale. La segunda relación que se puede validar es aquella en la que la suma del dinero que Alejandra gastó en su madre, padre y hermana deberían coincidir con el total de su sueldo. A partir de esta expresión, se verifica que la suma de estas cantidades corresponde con 13.680 pesos. La tercera y última relación que se puede validar corresponde también con que la suma del dinero que Brenda gastó en su madre, padre y hermanas debería coincidir con el total de su sueldo. Nuevamente, se verifica que la suma de estas cantidades corresponde con 13.680 pesos. Luego de atravesar la etapa de verificación de la solución hallada, solo resta plasmar la respuesta a la incógnita del problema, tal como se puede observar a continuación.
Con toda esta explicación, llegamos al final del video tutorial sobre el problema algebraico denominado regalos, que esperamos les haya sido de utilidad.